Y seguimos en movimiento porque llega la columna que habitualmente sucede los jueves, pero la adelantamos unos días. ¿Sí? Tuvimos que acomodar la logística, básicamente. Me refiero a investigación en movimiento, este clásico ya de las mañanas de Radio UNLA. Esta columna proveniente, sí, o que está sentada en la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad. Lo decíamos en la apertura que hoy investigación en movimiento tenía que ver de alguna manera con el tema que hemos tratado la semana anterior, que fue economía popular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de movimiento piquetero. ¿Y por qué digo que está relacionado? Porque muchos movimientos que nacieron con movimientos piqueteros, con el paso del tiempo se han transformado u hoy en día forman parte de lo que conocemos como economía popular. Dicho esto, invitamos a sumarse a nuestro Instagram, que es @radio.unla. ¿Por qué? Porque está con nosotros Francisco Longa. Francisco es politólogo, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, fue becario postdoctoral, y doctoral también del CONICET, y actualmente es investigador UNLA CONICET, y es autor del libro del que vamos a hablar, que es Historia del Movimiento Piquetero, las organizaciones de desocupados en Argentina, de Menem a Milei. Francisco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por acercarte. Un gusto. Esto que yo decía en un comienzo es así, digamos, es un balance parecido, pensando en el movimiento piquetero, economía popular. ¿Hay algo de eso? Sí, sin duda. La economía popular es un término que se instala aproximadamente desde 2011 y que le da como un nuevo impulso a este movimiento. El libro sale en el contexto de que se cumplen 30 años. Ahora, en junio pasado, se cumplieron 30 años de los primeros piquetes del movimiento piquetero que tuvieron lugar en Cutralcó, Plaza Huíncul, en Neuquén. Entonces, también si se quiere buscar otra efeméride, hace poquito tuvimos la 10ª marcha de San Cayetano, que comenzó en 2016 en el contexto del gobierno de Macri. Entonces, es un movimiento que fue marcando como ciertos mojones y, todo el desarrollo de la economía popular es parte de la última etapa de este movimiento. Bueno, yo estaba leyendo la introducción el día de ayer. Vos la presentás en 5 actos diferentes. Cutralcó, que lo mencionaste recién en el 96. Septiembre del 2001, no diciembre sino septiembre, porque ocurre la primera Asamblea Nacional Piquetera, luego la asunción de Néstor Kirchner, presidencia de Macri y por último presidencia de Milei. Y algo que me llamó la atención y que parece interesante quizás para arrancar la conversación es que hablas de que este encuentro y organización de trabajadores ocupados es una excepcionalidad. Es algo que ha ocurrido en Argentina de una manera muy diferente de lo que pudo haber pasado o no en otros países del resto del mundo, incluyendo también a nuestros vecinos, los vecinos latinoamericanos. Sí, a mí lo que me... A ver, yo estudio el movimiento piquetero desde hace 20 años. O sea, 20 de sus 30 años lo analicé, lo investigué, acompañando en el territorio, en sus negociaciones con el Estado, en diferentes aspectos. Y yo quería en este libro no solamente presentar una cronología de 30 años, que ya era motivo suficiente para hablar del movimiento, sino que también quería poder capturar un argumento y que ese argumento respondía a una pregunta. ¿Por qué en Argentina hubo un movimiento de desocupados fuerte cuando en otros países de la región no lo hubo? En otros países donde también había condiciones estructurales para que lo hubiera, porque desocupados, desocupadas o informales hay en Paraguay, hay en el Perú, y sin embargo ni en Paraguay ni en Perú hay un movimiento de desocupados tan grande como hubo en Argentina, con presencia nacional, con una capacidad de movilizar 500.000 personas, con llegada al Congreso, a los ministerios, a los despachos. Entonces, la idea de la excepcionalidad argentina, que es un concepto que ya trabajaron otros historiadores e historiadoras para hablar de que en el siglo XX Argentina se distinguía un poco de los países vecinos por algunas características peculiares, como por ejemplo la fortaleza de su movimiento sindical, la capacidad de movilización ascendente, de movilidad ascendente, la presencia del Estado, la universidad pública. Es decir, yo creo que el movimiento piquetero es un rostro más de la excepcionalidad argentina. Es decir, podríamos decir, es un invento argentino, ¿no? Lo que Juan Carlos Torres llamó los pobres en movimiento. ¿Cómo es esto de que informales se organizan y crean un movimiento? Es algo difícil porque es más fácil organizar
personas en una fábrica, digamos. Pero no es tan fácil organizar a nivel nacional a desocupados que en general están desperdigados, y eso es parte de la excepcionalidad que busco explicar en este libro. Bueno, pensaba que esta excepcionalidad que nace hace ya 30 años en Cutralcó, nació también a partir de lo que fue, o de las consecuencias de lo que fue la privatización de YPF, ¿no? Porque eran desocupados después de la privatización de YPF los que salieron a marchar y a cortar las rutas en Cutralcó. Sin duda. Y fíjate que arco narrativo, estamos hablando de la misma zona que hoy es la esperanza de la generación de divisas vía Vaca Muerta, ¿no? Entonces, en todo el arco del movimiento de desocupados está un poco en la historia nacional, la relación con los recursos y la relación con el empleo, porque los piquetes, como vos bien decís, comienzan por una crisis de empleo, de falta de empleo. Se privatiza YPF y esos pueblos, que eran pueblos ypfianos, es decir, que se habían construidos alrededor de la actividad petrolera de YPF, como en general Moscón y Salta, digamos, los piquetes emergen en Cutralcó y Plaza Huíncul, Neuquén, y al año tienen réplicas en el punto opuesto del país, en Salta, en General Mosconi, que también era un pueblo ypfiano, donde también cerca del 26% de la población había quedado desocupada luego de la privatización. Bueno, hoy vemos que Vaca Muerta es una gran promesa de divisas, pero también nos plantea una pregunta en torno al empleo, ¿no? Porque esta economía de exportación de materias primas sabemos que es muy vigorosa en esos sectores, pero no son los sectores que generan empleo. Entonces, acá se conectan dos puntas de la realidad nacional que aluden a lo mismo, al rol de los hidrocarburos, a la cuestión del empleo y, en definitiva, a la estructura del desarrollo de la economía nacional. Bien, volviendo a esta pregunta que vos te hacías en cuanto a la excepcionalidad, bueno, ¿con qué te encontraste y cómo fuiste acotando quizás todo lo que se puede decir o lo que se puede contar o investigar de lo que nació como movimiento piquetero? Bueno, ese fue el desafío más importante. Cuando vos mencionabas las 5 escenas que abren el libro, en la introducción yo planteo 5 escenas. Primero, creo que hay que poner en valor el sentido de esas 5 escenas. Esas escenas sirven para narrar el ascenso exponencial de este movimiento, porque es algo que empieza con vecinos y vecinas de una localidad periférica de Neuquén y que al poco tiempo se traslada y tiene réplicas en prácticamente todo el país. Al poco tiempo se conforman organizaciones nacionales. Vos decías septiembre de 2001. Bueno, en septiembre de 2001 tiene lugar en La Matanza la primera Asamblea Nacional Piquetera con cerca de 2.000 delegados y delegadas de todo el país. Entonces, obviamente, cuando esas personas en el sur del país salían a la calle por la falta de empleo, no sabían que estaban dando nacimiento a un movimiento que 20 años después iba a movilizar 500.000 personas, iba a llegar a las cúspides del poder, por tomar un arco narrativo muy notable a partir de su alianza con el Papa Francisco. El Vaticano recibe a los movimientos populares de Argentina y de América Latina, les da un lugar, los valora. Hay un discurso del Papa Francisco adelante de dirigentes piqueteros 15 años después del primer piquete, diciendo: ustedes practican la solidaridad tan importante que hay entre los pobres, valorando sus luchas. Entonces, ¿cómo llegaron estos grupos, estos piqueteros que empezaron cortando la ruta con sus caras tapadas, recibiendo la represión de la policía, acumulando muertos y muertas que se transformaron en mártires y en nombre de banderas, a unos años después llegar al Congreso Nacional, ser valorados por el Vaticano, incluso ser invitados a exclusivos coloquios empresariales como el coloquio de IDEA, donde en algún momento eran un actor tan importante los piqueteros que se invitaba a sus dirigentes porque los empresarios querían saber qué pensaban los dirigentes piqueteros. Entonces, bueno, me parecía que valía la pena contar una historia de semejante excepcionalidad. ¿Y eso lo tomás como un logro o como o como algo contraproducente, quizás pensando en lo que planteaban al comienzo? No sé, yo recuerdo 2001, bueno, había diferentes tendencias que vos también las mencionás en el libro, había movimientos más marxistas, otros más cercanos a lo nacional y popular, otros más autonomistas con el auge en ese momento. Imagino lo que fue el movimiento zapatista en México, ¿no? Tomamos esa autonomía de no tomar el poder, sino crear un poder diferente, y un poco por ahí. Y luego, bueno, esto, ser diputados, o negociar planes sociales con el Estado. Bueno,
Igualmente hubo algunos que se mantuvieron en esa línea o en línea parecida y otros que, bueno, que se acercaron también al Estado y han ocupado lugar. Entiendo que eso, sobre todo a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, que dividió aguas, ¿no? dentro del movimiento. Absolutamente. La presidencia de Kirchner en 2003 es el primer parteaguas en el cual el movimiento piquetero, que como vos decís, siempre tuvo distintas vertientes ideológicas, por primera vez se dividió entre oficialistas y opositores. Básicamente. Porque si bien antes tenían diferencias ideológicas, todos eran opositores. El gobierno de Kirchner modifica el tratamiento de la protesta y modifica su rol con las organizaciones, invita a organizaciones a ser parte del gobierno y esto genera una divergencia, algunos se vuelven oficialistas y otros se vuelven opositores. Sin embargo, lo que yo señalo en el libro es que, y ya lo había trabajado en profundidad con un estudio de caso en mi libro anterior, que salió en 2019, que se llama Historia del Movimiento Evita, también publicado por Siglo XXI, es que todas las organizaciones, de una u otra manera, en mayor o menor grado, se institucionalizaron durante el gobierno kirchnerista. Y esta es una afirmación que yo hago basada en la evidencia que pude recolectar y que desde mi punto de vista no es algo despectivo, no lo digo de una manera peyorativa, lo hago describiendo un proceso en el cual se intensificaron los vínculos entre las organizaciones y el Estado. ¿Por qué? Porque aumentaron la cantidad de programas sociales, de recursos, es decir, los vínculos de los movimientos con burócratas estatales, con funcionarios, con mediadores, fueron intensificándose, incluso para aquellos que se mantenían en la oposición. Y esto llevó a un escenario que es el que vos planteás. Vos decís, bueno, es malo de pasar a estar con las caras tapadas en la ruta a pasar a ocupar una banca en el Congreso Nacional. Eso se puede evaluar como algo bueno, como algo malo. Bueno, no lo sé. En primer lugar, yo lo que marco es el desarrollo. Uh-huh. En tanto, consolidarse como organizaciones estables en la arena del poder, hay un crecimiento, sin lugar a dudas. Ese crecimiento trajo aparejado que sus perfiles más radicales se fueron limando y que fueron más adaptándose al statu quo, probablemente, digamos. También son los riesgos que conlleva la institucionalización. Ahora, ¿eso fue beneficioso? ¿Fue pernicioso? Bueno, cada dirigente tiene una evaluación distinta sobre ese proceso. Estamos conversando con Francisco Longa, autor del libro Historia del Movimiento Piquetero, las organizaciones de desocupados en Argentina, de Menem a Milei. Bueno, yo te invito de alguna manera a seguir estos actos que vos mencionás en la introducción, porque me parece interesante, sobre todo en la relación de los movimientos con el Estado. ¿Qué pasó con Macri? Digo, ¿qué pasa con Macri después de los años kirchneristas? ¿Hay algo puntual que ocurre durante ese gobierno en la relación entre los movimientos y el Estado? Absolutamente. Y yo creo que cuando Macri asume la presidencia a fines de 2015, primero se da el reencuentro de todas las organizaciones en el campo opositor, ¿no? Luego de esa divergencia durante los años kirchneristas, por decirlo de alguna manera, las banderas celestes y blancas vuelven a mezclarse con las rojas y negras, ¿no? Esos viejos compañeros del mundo piquetero que habían caminado las rutas juntos hasta antes de 2003, vuelven a unirse ante un enemigo en común en la rosada, que es el gobierno de Macri. Dicho esto, esa unidad se acompaña con lo que yo creo que ahí se termina de cristalizar, pero que venía de antes, que es lo que yo llamo un giro neocorporativo. Digámoslo de una manera más sencilla, un giro gremial. Yo señalo que hay un momento, y esto creo, me animo a afirmarlo, atañe a todas las organizaciones, más allá de su pertenencia ideológica, en que dan un giro y empiezan a entender que su mayor fortaleza es mostrarse ante el poder político como los representantes de los informales. Entonces, siguiendo un poco la tradición del sindicalismo argentino y la estrategia de poder del sindicalismo argentino, dan un giro gremial y empiezan a negociar de manera corporativa ante el poder político para brindar protección a sus bases. Esto lleva a que la combinación de una importante presencia territorial, una importante capacidad de movilización y la apertura de las élites gobernantes a negociar con este actor dan por resultado el segmento de años en el que obtuvieron algunas de sus conquistas más resonantes. El macrismo negoció intensamente con los movimientos sociales, porque no les quedó otra para garantizar la paz social y la tranquilidad en las calles. Bueno, es una hipótesis,
probablemente sea más eso que una afinidad ideológica, porque recordemos que Macri había hecho campaña diciendo, en mi gobierno los piquetes no van a existir más. Y no solamente hubo piquetes, sino que, por ejemplo, la entrega de planes sociales se duplicó durante el gobierno de Macri. Yo esto siempre lo digo en las clases, los estudiantes se asombran. Pero el kirchnerismo redujo los planes sociales que recibió casi a un 20%. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, había en el país cerca de 2 millones de planes sociales. Cuando Cristina Fernández dejó la presidencia en 2015, había aproximadamente 300.000 planes sociales. Macri los duplicó. Es decir, el kirchnerismo redujo los planes sociales en un 80% y el macrismo los incrementó en un 100%. ¿Sí? Luego Alberto Fernández hizo lo propio y volvió a incrementarlo un poquito más del 100%. Pero quiero decir, esto marca las paradojas que tiene el mundo de la política cuando tiene que negociar con actores con los que ideológicamente no está de acuerdo. Bien, y a ver, esa reducción durante los gobiernos kirchneristas se redujo porque hubo planes de trabajo específicos para ese sector o se redujo simplemente por las políticas públicas ya hacia adelante que aumentó la oferta de empleo formal, por así decirlo? Principalmente por lo segundo que dijiste, pero te hago una corrección. No tanto por el empleo informal, pero sí por el empleo informal. Es decir, y esto es lo que le da la fortaleza estructural al sector del movimiento de desocupados y de informales. Ni siquiera durante los años kirchneristas, que retrocedió el desempleo notablemente, se pudo garantizar una inclusión en el empleo formal. Es decir, hace mucho tiempo que nosotros no podemos perforar un piso de informalidad de un 35% aproximadamente y hoy está cerca del 50%. Es decir, mucha gente salió de los planes sociales porque obtuvo otros trabajos, otros empleos, pero la mayoría de esos otros empleos igualmente eran en la informalidad, ¿sí? Entonces, actualmente sigue habiendo una enorme informalidad laboral en nuestro país y eso es lo que garantiza un piso estructural que puede aprovechar el movimiento de desocupados e informales para organizar. Ahora, no siempre es fácil organizarlo y forma parte de los dilemas que atraviesa el movimiento, sobre todo en la actualidad. ¿Lograste incluir, estos 2 años de... No, 2 años, sí, 2 años y un poco más, ¿no? Del gobierno de Milei? ¿Qué encontraste? ¿Con qué te encontraste a la hora de analizar? Sí, el libro incluye hasta el gobierno de Milei, hasta abril de este año, te diría. De hecho, está incluida la reforma laboral aprobada, fue actualizada ahí a último minuto. Sí. Y por supuesto que está, porque si habíamos dicho que 2003 marcó el inicio de una etapa nueva, que 2016 también, sin lugar a duda, desde que Javier Milei asumió la presidencia, el movimiento piquetero entró en una etapa diferente, ¿sí? Claramente diferente. Está viviendo por primera vez, como hace mucho tiempo no vivía, un asedio de parte del gobierno nacional, un ataque en toda la línea. Yo en el capítulo que corresponde al gobierno de Milei, que es el último capítulo, describo una triple amenaza, una amenaza económica, una amenaza judicial y una amenaza represiva, que se combinaron de arriba para abajo, cuyo resultado, digamos, fue llevar al movimiento piquetero hoy, casi no diría su mínima expresión, pero a el momento de mayor debilidad en mucho tiempo. Uh-huh. Hay una especie de análisis, algo, no sé si decir melancólico, pensando que todo tiempo pasado fue mejor y recordando cómo nos organizábamos hace 20 o 30 años, producto seguramente de lo que ha dejado el sindicalismo argentino y esto que tenemos como pueblo, de juntarnos, de ser solidarios, de que bueno, no sé, quizás en el 96 muchísima gente se quedó sin laburo y logró agruparse y cortar una ruta, y hoy quizás está pasando algo lamentablemente similar, o no sé si con el tiempo va a ser peor, sinceramente digo, pero bueno, más allá, y si no es el futurología, uno dice, bueno, hoy quizás te quedas sin laburo o ya venías sin laburo, lamentablemente, seguramente, y agarrás la bici o la moto y empezás a repartir. No sé si hay algo ahí para analizar o para decir en relación o comparando diferentes momentos y encontrarse una ruptura también en cuanto a lo social, que en ese momento por lo menos no existió porque, por lo que contás y por lo que fue el movimiento piquetero después, lograron organizarse. ¿Qué crees que pasa hoy en términos sociales y en términos de la cantidad de gente que está hoy en día desocupada, que quizás nunca tuvo un empleo formal o que se quedó hace poco tiempo también sin trabajo? Eso que vos señalás pega en la línea de flotación del problema que tiene hoy el movimiento piquetero
y que atañe a toda la estructura del empleo de nuestro país. Digamos, yo siempre pienso lo mismo. ¿Con qué herramientas contaba un desocupado o una desocupada de Cutralcó en 1996 cuando se quedaba sin trabajo y en el mejor de los casos se agotaba la indemnización? Digo, en el mejor de los casos, si hubiera tenido indemnización. O lo mismo para un joven de Almirante Brown. Digamos, hoy en día ha cambiado mucho la realidad del mundo laboral y es indudable que la emergencia de los trabajos por vía de las plataformas, de la tecnología, el auge de los celulares inteligentes, modificó profundamente la relación de los informales y de los ocupados con el empleo. Entonces es evidente que hoy cuentan con una gama de herramientas a la mano que potencian mucho más las salidas individuales en detrimento de las salidas colectivas. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, como vos lo mencionás, con un celular y una bicicleta, vos te bajás una aplicación y por lo menos podés garantizar un mínimo de changa de manera más o menos fácil, algo que no tenían los desocupados del 96 y del 97, ni en Cutralcó, ni en el conurbano. También hoy tenés una red de protección estatal que aún se mantiene, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que contiene también en la emergencia, cosa que no había en el 96 y en el 97. Es decir, yo creo que hay que entender más esas transformaciones en la politicidad popular que tal vez otros elementos para pensar qué posibilidades hay de un nuevo ciclo de organización de los informales. Porque las estrategias individuales, bueno, le restan oportunidades a las estrategias colectivas. Y yo en este caso lo digo en ningún sentido con un ánimo moralizante ni de juicio. Es decir, yo jamás juzgaría las estrategias de un desocupado para salir de su desocupación. Ni siquiera creo moralmente que organizarse colectivamente sea mejor moralmente que individualmente. No sé, uno tiene una idea de sociedad donde le parece que la organización colectiva en general promueve mejores valores, pero no es mi rol ponerme en juez moral de lo que hacen los desocupados. Lo que tal vez es mi rol es señalar qué transformaciones en la tecnología social, en la sociabilidad y en la politicidad de los sectores populares hoy son distintas de aquellas que hicieron posible la emergencia de un movimiento como el movimiento de desocupados. Me gustaría que nos cuentes un poco lo que ha dejado hoy hacia adentro, porque hoy siguen existiendo muchos de estos movimientos, están obviamente diezmados, seguramente son menos porque muchos integrantes también han tenido que, no sé, a salir a ganarse en mango y no le encuentran la vuelta hoy, quizás inclusive con los planes que quedaron con la UH, y eso implica también tiempo por fuera del movimiento, ¿sí? de su movimiento social, y salir a trabajar. Pero me gustaría también contar algo, creo que quedó implícito, que cuando salían a cortar una ruta o manifestarse durante todo este tiempo, se iban a buscar laburo, pero no era laburo por no, queremos laburo. Ah, bueno, mira, hay un laburo en McDonald's. Ah, bueno, dale, genial, nos vemos. No pasaba por ahí. Había otra búsqueda, ¿no? Y también me imagino que por eso también la construcción, y por eso tantos han tenido, no sé, jardines de infantes, panaderías, bueno, hablamos hace un rato fue de bloqueras, diferentes emprendimientos que implicaban lo colectivo. No quizás como un deseo utópico lo colectivo, sino inclusive también seguramente por una necesidad. Porque cuanto menos tenemos, más necesitamos organizarlo. Básicamente pasa un poco por ahí. O sea, esas reivindicaciones siguieron a lo largo del tiempo, si no, no era buscar cualquier trabajo. No queremos tampoco cualquier laburo. Queremos un laburo con determinadas características y no para nosotros solos, sino para todo el movimiento. Sí, el movimiento piquetero fue un movimiento que además, hibridado con otras tradiciones de movilización, como los feminismos, digamos, el sindicalismo, las organizaciones comunitarias que tienen una larga tradición en los barrios populares de nuestro país, fue muy pródigo en generar conceptos. Hace un rato habíamos hablado del concepto de la economía popular, sí, o hibridado con los debates del feminismo, toda la discusión sobre los cuidados, que comporta un lugar central en los barrios populares. Bueno, la idea de trabajo digno también fue una construcción conceptual que forjaron los y las militantes del movimiento piquetero. Cuando ponían en discusión la falta del trabajo, la demanda venía aparejada de un trabajo que reivindicara la dignidad de las condiciones laborales, los derechos. De hecho, la economía popular y toda la rama más sindical del movimiento piquetero
viene a reclamar eso, decir, bueno, nosotros trabajar ya trabajamos, nos creamos nuestro propio trabajo, como diría Emilio Pérsico, inventamos nuestro trabajo en el marco de la economía popular, ahora lo que nos falta son derechos, nos falta reconocimiento, nos falta aguinaldo, nos falta vacaciones, nos falta una obra social, que son los derechos que tenían los trabajadores formales de otra época. Entonces, esto que vos decís, fíjate cómo conecta con lo que decíamos hace un rato, está más vigente que nunca. Es decir, este modelo actual que estamos viviendo no va a hacer más que profundizar la informalidad y probablemente también el desempleo. Pero sobre todas las cosas, lo que se está viendo es una enorme precariedad de las condiciones de vida, ¿no? Sobreempleo, empleos extremadamente inestables. Entonces, la demanda histórica del movimiento piquetero por trabajo digno, la verdad que tiene más vigencia que nunca, porque en cuanto se va precarizando nuestro modo de vida, no sé qué le pasará a ustedes o los oyentes, pero en mi caso, todas las personas que me rodean de mi edad, yo tengo 43 años, todos tenemos mínimo 3 trabajos, estamos trabajando muchas más horas que antes, no llegamos a fin de mes, estamos todos estresados. Digamos, las condiciones de vida son cada vez más precarias, y si las condiciones de vida son cada vez más precarias, la lucha por una vida digna se vuelve cada vez más, por lo menos más pertinente, más acuciante. ¿Y qué aprendizaje crees que podemos tener de lo que, a partir del libro que escribiste? ¿Cuál crees que es un aprendizaje? ¿O por qué vale la pena, digamos, leer el libro, ¿no? Bueno, vale la pena porque el movimiento piquetero, como lo decía, es una excepcionalidad en América Latina, porque en el libro van a encontrar un argumento sociológico que se basa en 4 factores, que bueno, tal vez ahora no es el momento, no es el mejor lenguaje, el radial para explicarlo, pero está en el lenguaje escrito del libro. Van a encontrar 4 factores que yo entiendo que proveen una guía de interpretación de la sociedad argentina. Es decir, es una forma de interpretar las estrategias de una parte de la sociedad argentina que llevó adelante una estrategia bastante exitosa de consolidación de una organización, de una estrategia de acción colectiva que llegó a la cúspide del poder. Y para entender cómo se organizaron también hay pistas para entender lo que viene, digamos, ¿no? Para entender qué posibilidades hay de un nuevo ciclo de protesta, qué posibilidades hay de que las nuevas tecnologías inhiban ese ciclo de protesta y conduzcan más a estrategias individuales, qué pasa con el recambio generacional, tan importante en estos movimientos, porque si no hay jóvenes que hoy retomen las banderas de la organización territorial, no se puede asegurar la continuidad. Bueno, todos esos interrogantes, y para entender todos esos interrogantes, intento proveer algunas pistas en este libro y por eso creo que vale la pena leerlo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Francisco Longa, politólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET y actualmente es investigador de nuestra universidad y es autor del libro que está presentando, Historia del Movimiento Piquetero, las organizaciones de desocupados en Argentina, de Menem a Milei. Imagino que lo conseguimos básicamente en cualquier librería. En todas las librerías del país. Bien, gracias de nuevo.